Como ustedes han visto, las personas que han estado en capacitaciones anteriores, la idea de estos seminarios es educar, es compartir conocimiento. Y pues bueno, siempre Watson McDaniel está brindando todo el soporte técnico a nivel mundial. Pues la semana pasada tuvimos un grupo muy grande sobre lo que son trampas de vapor. La capacitación me parece que está siendo reproducida en el canal de YouTube, Productos Watson McDaniel, lo pueden revisar. Hay varias otras presentaciones también. Y si ustedes desean también pueden darnos seguimiento en LinkedIn. Tenemos mucha información sobre noticias y novedades de la compañía Watson McDaniel. Como siempre, vamos a hacer una pequeña introducción de quiénes somos para las personas que a lo mejor es la primera vez que se comunican con nosotros o se conectan para este tipo de seminarios. Mi nombre es Juan Miguel Peñafiel, soy el encargado para Latinoamérica, gerente para Latinoamérica de la compañía Watson McDaniel. Pues Watson McDaniel somos una compañía fabricante para el equipo fabricantes de equipos para ahorro energético y mayor eficiencia en sistemas de vapor y condensados. Tenemos 143 años en el mercado, es una compañía bastante antigua. Y pues bueno, con todo el conocimiento que ha traído todos estos años, pues la idea es tener un producto de muy buena calidad, muy buenas soluciones y sobre todo muy buen soporte técnico. Fabricantes de todo lo que son trampas para vapor, todo tipo, termodinámicas, flotador, balde invertido, termostáticas, todo lo que es la línea de reductoras de presión y reguladoras, tanto para manejo de agua, vapor y aire. Vamos a ver eso el día de hoy. Todo lo que son una línea de válvulas reductoras de presión piloteadas para el manejo también de presión y temperatura. Válvulas de contrapresión, qué son, qué beneficios tiene. Vamos a ver también el día de hoy. Tenemos una línea bastante amplia para lo que son venas de calentamiento, todos los sistemas de tracing. Tenemos una línea en todo lo que son trampas universales, conectores universales, monobloques, válvulas y todo lo que son los sistemas de trampeo para este tipo de aplicaciones. Contamos también con la línea muy completa de lo que son reguladoras de temperatura, tanto de acción directa como de acción piloteada, que es lo que vamos a ver el día de hoy también. Tenemos una línea, todo lo que es con válvulas de control, con actuación neumático, actuación eléctrica. Tenemos una línea en lo que son válvulas de control de hasta 4 pulgadas, tanto de 2 vías como de 3 vías, como pueden ver acá. Tenemos una línea muy completa en lo que es líneas de válvulas de control, una línea también muy amplia en lo que son bombas recuperadoras de condensado, tanto de tipo mecánico como de tipo eléctrico. Tenemos enfriadores de condensado o enfriadores de líquidos muy calientes que necesitan descargar a la atmósfera y que deben ser enfriados previamente. Todo esto con nuestra certificación código ASME. Tenemos también equipos separadores para purgas de fondo y purgas de superficie. Tenemos también una línea muy completa en lo que es recuperación de vapor flash para el ahorro de energía en cada una de sus plantas, desde el diseño, como pueden ver acá, hasta la fabricación de estos equipos completamente armados, con todos los códigos que se requieren, de diferentes tamaños, como pueden ver acá, diferentes características, incluye tanques flash, incluye bombas, trampas bombas, tanques recibidores. Tenemos una línea también muy grande en lo que es calentamiento de agua instantáneo con el uso de vapor. Es una línea que está creciendo mucho, sobre todo en la parte de hospitales, en la parte de saneamiento o donde se requiere agua caliente en determinadas demandas. Pues la idea del día de hoy, ya entrando en tema, digamos, vamos a hablar de las reductoras de presión y también hablar un poco de las reguladoras de temperatura.
Pero antes quisiera, pues, nosotros hablar un poco de los fundamentos de qué es lo que hace esta válvula reductora de presión y sobre todo cuáles son los beneficios, para qué se utiliza. En una planta ustedes generalmente tienen una presión, la máxima presión, que es la que genera la caldera. Pues esta es la presión máxima de la caldera dependiendo la planta que ustedes tengan, ¿verdad? Puede tener 90 PSI, puede tener 100, 110 PSI, 150, 120, 250 PSI. ¿De qué va a depender la presión? Pues va a depender del proceso que ustedes necesiten y va a depender de la transferencia de calor que están requiriendo. Obviamente en algunas aplicaciones ustedes utilizan vapor sobrecalentado, que es más bien para el uso de cogeneración, que es para la producción de energía eléctrica, pero en la gran mayoría de transferencia de calor utilizamos el proceso, la temperatura, el calor latente de estos, del vapor para utilizar nuestros procesos o cocinar nuestros procesos. Como ven en el diagrama, ustedes pueden ver que la caldera me proporciona una sola presión, pero la planta, dependiendo del tipo de proceso, puede requerir diferentes presiones a diferentes temperaturas. Y una de las ventajas es de tener vapor, es que el vapor puede ser, la temperatura del vapor puede ser controlada a través de su presión. Y pues ahí entran las válvulas reductoras de presión. ¿Está bien? Entonces, fíjense en este diagrama, bastante sencillo. Fíjense que acá viene lo que está en color rojo representa una caldera y luego viene la distribución y después vienen diferentes equipos. Acá viene una reducción de 50 PSI a 20 PSI a través de una reductora de presión y vemos que el diámetro después de la reductora de presión aumentó. También vemos acá equipos como una marmita que está utilizando un reductor de presión, pero también conectado a un piloto de temperatura que está controlando la presión y está controlando la temperatura a la vez. Pues bueno, eso es bastante común en las empresas. Pero ¿por qué es necesario reducir presión en un sistema de vapor? Pues por lo general una planta en el vapor se va a generar las presiones más altas, la presión que me dispone la caldera. ¿Y cuál es la idea? Pues reducir la presión lo más cercano al equipo que se pueda para utilizar la mayor cantidad de energía de calor latente que pueda usar cada usuario. ¿Sí? Entonces, esta práctica nos permite minimizar el diámetro de las tuberías de distribución cuando estamos transportando, digamos, el vapor desde la caldera hacia el punto de consumo. A mayor presión, la tubería va a ser más pequeña. Ya vamos a ver por qué es eso también. Y a medida que la presión se reduce, pues el diámetro de la tubería va aumentando. Entonces, cuando yo quiero transportar el vapor, generalmente el vapor se transporta a presiones relativamente altas o a la máxima presión que me da la caldera y luego se reduce en los equipos que están ya consumiendo. Entonces, esto es ya algo más cercano que ustedes pueden ver en una planta. Ven presiones de alta que están en color rojo, presiones de media que están en color naranja y presiones de baja presión que están en color amarillo. Y fíjense que cada uno de estos equipos está utilizando ya sea una reductora de presión, una reguladora de temperatura. Acá, por ejemplo, el color rojo me indica que viene una presión de alta o la presión de la caldera. Acá estoy utilizando una reducción de presión para alimentar dos equipos, ¿sí? Y también puedo alimentar la presión de un intercambiador de calor que está controlando una válvula de temperatura. Acá pueden ver acá diferentes válvulas de control de temperatura y de reducción de presión están siendo utilizadas en diferentes procesos de la planta. ¿Ok? Entonces, como les decía, la presión
mientras más alta sea, desde el punto de vista de producción en la caldera, va a requerir tuberías más pequeñas de distribución. Pero si yo quiero usar la transferencia de calor, que es la energía de calor latente, entonces yo quiero reducir la presión a su máxima, a lo que mayor pueda para utilizar la energía de calor latente. Entonces, cuando vamos a ver la energía de calor latente, vemos esta tabla de acá que nos decía siempre, esta tabla usted la puede encontrar en nuestro catálogo. Por cierto, toda esta información, toda esta, las presentaciones, toda la información que saco de las presentaciones está en nuestro catálogo y usted lo pueden bajar en nuestra página web www.watsonmcdaniel.com y toda la información está ahí para que la puedan revisar con más detalle. Además que esta presentación va a estar siendo colocada en nuestro canal de YouTube. Lo que me dice esta tabla de vapor, yo siempre hablo de esta tabla de vapor porque esta tabla de vapor me está indicando cómo se comporta el vapor. Como les decía, la energía de calor total del vapor siempre va a ser esta. Entonces, como ustedes ven, a medida que va aumentando, si la temperatura va aumentando la cantidad de energía. Para las personas que ya habían estado en nuestras presentaciones anteriores, habíamos hablado también de la energía del calor sensible, que es la energía que se acumula en estado líquido, ¿sí? Y que es la energía que se requiere elevar 1 grado centígrado a 1 kilogramo de agua a la temperatura ambiente. Desde la temperatura ambiente hasta el punto de ebullición es donde se acumula la energía de calor sensible, y la energía de calor latente es la energía que se requiere para pasar de fase líquida a fase gas, y es la energía que realmente utilizamos en la transferencia de calor, que es la energía de calor latente. Si ustedes se fijan que, por ejemplo, si yo tengo una aplicación que está trabajando a 5 PSI, yo voy a tener 961 BTUs por cada libra que produzca vapor a transferir. Pero si aumenta la presión, por ejemplo, a 25, yo tengo solamente 934 BTUs por cada libra a transferir. Y si sube la energía más, tengo 868 BTUs a transferir. Entonces, lo que me está diciendo, pues básicamente es que a medida que la presión va aumentando del vapor, obviamente su temperatura también sube, pero su capacidad de transferir energía va disminuyendo. ¿Y cómo esto me afecta en el proceso? Vamos a ver un ejemplo que ustedes pueden ver básicamente. Es muy sencillo, esta matemática, esta fórmula la pueden encontrar en, nuestro catálogo, en nuestra página web. Y lo que me está diciendo, si yo tengo 2 intercambiadores de calor, por ejemplo, y cada uno debe elevar la temperatura de 5 galones por minuto de agua, más o menos 122 grados Fahrenheit, uno de los intercambiadores va a trabajar a 215 PSI de vapor. Digamos que la caldera suministra 215 PSI de vapor y pues yo uso directamente 215 para utilizar esa transferencia de calor. Vamos a suponer que el intercambiador de calor está diseñado o puede trabajar a esas presiones tan altas, 215 PSI. Pero por otro lado, tengo otro intercambiador que va a hacer lo mismo, pero opera solamente a 30 PSI de vapor. Cuando hablamos del consumo o de las libras hora que se está utilizando para el mismo calentamiento, que es de 5 galones por minuto a 122 grados Fahrenheit, utilizando esta fórmula bastante básica que ustedes pueden ver acá, lo que me está diciendo es el poder específico del agua y la densidad específica del agua, esta fórmula, por el diferencial de temperatura y lo que está aquí importantísimo, calor latente. LH es el calor latente que nosotros vamos a utilizar. Entonces, utilizando esta misma fórmula, bastante sencilla, no vamos a entrar en detalles porque tenemos muchas cosas de qué hablar el día de hoy, pero si ustedes quieren más detalles sobre esto, pues lo pueden encontrar en nuestra página web.
Pero lo que me está diciendo esta fórmula, básicamente me dice que a 215 PSI, perdón, yo voy a consumir 367 libras hora, pero si yo trabajo a presiones más pequeñas, yo consumo menos combustible. ¿Por qué? Perdón, menos libras hora, por lo tanto voy a consumir menos combustible también. ¿Está bien? Entonces, esta es la parte, digamos, fundamental del uso de las reductoras de presión. ¿Sí? Las reductoras de presión lo que me están dando es esta información de decir, ok, si a presiones más altas, yo voy a consumir mayor libras hora, voy a consumir mayor energía y no necesariamente voy a transferir mayor energía. ¿Ok? Entonces, por esa razón, las reductoras de presión en una planta que utiliza vapor, pues es un punto clave porque solamente yo reduciendo la presión a la que yo requiero, a la mínima presión requerida para el proceso, yo puedo ahorrar muchísima energía, como pueden ver acá el ejemplo. ¿Sí? Este es solamente un ejemplo muy básico, pero si ustedes suman todos los procesos que ustedes tienen en la planta y ven que pueden reducir presión y todavía sacar todos los procesos de la misma manera, de la forma eficiente, se van a dar cuenta que están utilizando menor cantidad de libras hora de vapor y pues eso significa que su consumo también va a disminuir, el consumo de combustible, digamos. Por otro lado, cuando hablamos de las válvulas reductoras de presión, hablamos también de otro fenómeno, de el volumen específico. Dos cosas importantes, volumen específico y la velocidad. Cuando yo reduzco presión, va a pasar que ustedes van a aumentar la velocidad y por lo tanto van a aumentar también el volumen específico. Entonces, cuando aumentan el volumen específico, significa que yo debo aumentar el diámetro de la tubería a través, después de la válvula reductora de presión. Entonces, generalmente me dicen, ¿cuáles son las velocidades recomendadas? Pues bueno, las velocidades recomendadas va a depender de diferentes procesos. Cuando hablamos netamente de un proceso de calentamiento, ya sea comercial, ya sea calefacción, generalmente utilizamos o se recomienda utilizar velocidades entre 4.000 y 6.000 pies por minuto. Cuando utilizamos ya en los procesos industriales, cuando hablamos de la transportación del vapor, se recomienda utilizar entre 6.000 y 8.000 pies por minuto. Y cuando hablamos ya del proceso como tal, donde se va a consumir el equipo, pues deberían estar en el rango de 8.000 a 12.000 pies por minuto para que puedan ser utilizados. Cuando, vamos a suponer un ejemplo, si yo tengo esta gráfica que ustedes pueden ver acá, ustedes ven que tengo un diámetro, luego tengo la reductora de presión y luego mi diámetro aumenta. ¿Por qué razón? Porque si yo quiero transportar, en este caso, 2.000 libras hora de vapor, en este caso, si fuera a 125 PSI, yo puedo transportar estas 2.000 libras hora en un diámetro de una tubería de 2 pulgadas. Pero en el caso de que yo decida transportar o que reduzca la presión a 5 PSI, por cualquier motivo, por la aplicación requiere 5 PSI, ¿qué es lo que pasa? Por el volumen específico y por la velocidad, yo voy a necesitar una tubería de 5 pulgadas. Generalmente 5 pulgadas no es una válvula, no es un diámetro muy común, por lo tanto tendría que irme con una de 6 pulgadas. Entonces vean que es la misma cantidad de flujo, no está cambiando, pero ¿qué es lo que cambia? La presión. Y al caer la presión, pues aumenta el volumen específico y al aumentar el volumen específico, yo requiero mantener las velocidades. Entonces, cuando dimensionamos siempre el diámetro de una tubería, va a depender de estos factores, del volumen específico y va a depender de las velocidades. Ahora, no vamos a entrar tampoco en detalle en esto, pero más bien es para que tengan una información. Nosotros tenemos en nuestra página web, en nuestro catálogo, la fórmula de cómo se calcula el área de una tubería, ¿sí?
y hablamos nuevamente del volumen específico, como ustedes pueden ver, el flujo de cuántas libras quiero mantener y la velocidad. Entonces, fíjense que es lo que les acabo de decir, los parámetros importantes para que ustedes puedan utilizar o dimensionar el diámetro de la tubería para transportar una cantidad determinada de flujo, pero también para determinar cuál sería el diámetro después de la reducción de presión. Entonces, a veces me preguntan, y no puede ser el mismo diámetro. Pues claro, es muy común que se utilice el mismo diámetro, pero ¿qué es lo que pasa? La velocidad aumenta, el flujo disminuye y puede aumentar el problema de golpe de ariete. Entonces, genera más problemas que beneficios utilizar la tubería del mismo diámetro a la salida de una válvula reductora. Y aquí ustedes pueden ver las recomendaciones que nosotros hacemos basado en los diferentes procesos que vamos a tener. Entonces acá hay tablas que ustedes pueden encontrar en la página 410 de nuestro catálogo. Están todos hechos los cálculos. Pueden encontrar en la 418, 420, las diferentes velocidades que pueden tener y se puede utilizar también estos diagramas que nos están indicando cómo va a depender el diámetro, cuál va a ser el diámetro de las tuberías. Como les digo, es muy importante que ustedes conozcan esto porque va a depender de dos cosas, del volumen específico y de la velocidad. Fíjense entonces que acá siempre habla de las velocidades y habla también de los flujos que nosotros queremos manejar. ¿Y a esto qué me lleva? Me lleva a poder determinar y dimensionar una válvula reductora de presión de una forma adecuada. Entonces, fíjense que cuando ustedes dimensionan o seleccionan una válvula reductora de presión, no solamente tienen que seleccionar la válvula como tal, sino también las tuberías, tanto a la entrada como a la salida, para garantizar de que voy a tener el flujo recomendado, porque si es que dimensiono mal la tubería, voy a tener restricción, no voy a alcanzar a transportar la cantidad de flujo que yo requiero. Y como ustedes vieron que al reducir la presión, pues necesito una tubería mucho más grande, eso puede afectar mucho en su proceso final y pues afectar el control de la temperatura. Así que eso, como les decía, deben tener siempre en consideración para un mejor proceso, para un mejor cálculo y un dimensionamiento. Por suerte, Watson McDaniel ya ha hecho todo el trabajo por ustedes, ya vamos a ver luego, pero por formas de este seminario, que es un seminario que trata de educar a todos nuestros clientes, pues siempre les damos las fórmulas, les damos la información de cómo se utilizan esas tablas, de dónde viene toda esta información y todas estas recomendaciones. Ya hablando entonces de las válvulas, ustedes en una planta que utiliza vapor, pues generalmente van a utilizar también válvulas que están controlando o están regulando agua o que están controlando o están regulando aire. Y por lo general, estas válvulas son las que nosotros ofrecemos, tanto para el manejo de agua, de líquidos, a la vez como vapor y aire. Obviamente, vapor siendo nuestro punto más fuerte en el tema de válvulas reductoras de presión. Pero también tenemos una línea muy amplia en lo que son válvulas de contrapresión, que vamos a ver ya ahora en unos minutos. Pues vamos a definir entonces qué es una válvula o qué es una reductora de presión y qué beneficios tiene. Pues como les decía, una válvula reductora de presión es una válvula autoaccionada que es usada para reducir presión automáticamente en un fluido, en un sistema. Puede ser aire, puede ser agua, puede ser aceite y pues obviamente es vapor. La ventaja es que son autoaccionadas, que no dependen de un sistema neumático para controlar, un sistema electrónico, un sistema eléctrico, sino realmente de lo más sencillo, pues simplemente ustedes hacen el ajuste con este perno de acá y pues pueden hacer la regulación de la forma más simple.
Entonces, lo que debemos también tener en cuenta es que una válvula reductora de presión es capaz de controlar totalmente la presión a través de su autooperación completamente automática y no requiere ningún tipo de energía motriz, que eso es una gran ventaja. Y también ofrece una respuesta extremadamente rápida en la reducción de la presión y pues controla todo lo que es el sensado en lo que es la presión. Como les decía, la razón por la que nosotros utilizamos una reductora de presión, pues reduce los costos de tubería de distribución, controla la presión de los intercambiadores de calor. Entonces, eso hace que yo pueda tener intercambiadores de calor que trabajen a presiones bajas. Y es muy común hoy en día en la industria que existen intercambiadores de calor que trabajen a un bar, que son 15 PSI, a 2 bares, 3 bares máximo, que en otras palabras no llegan a 45 PSI. También existen, por ejemplo, los tanques desgasificadores que están trabajando con presiones de hasta 5 o 7 PSI de entrada de vapor y pues obviamente eso hace que nosotros tengamos una mejor transferencia térmica. Entonces, obviamente limita las presiones de los sistemas de tubería y reduce costos en los componentes iniciales. Cuando yo necesito seleccionar una reductora de presión, pues siempre voy a necesitar los siguientes criterios. ¿Qué capacidad? Cuando hablamos de la capacidad, ¿cuántas libras hora o cuántos kilogramos hora? Eso es flujo másico. Ojo, flujo másico, ¿está bien? Eso me va a dimensionar el tamaño de la tubería y pues obviamente la precisión. ¿Qué tan preciso necesito que sea la válvula? ¿Qué pasa si es que si hay cambios de presión, aguas arriba de la válvula? ¿Qué va a pasar aguas abajo de la válvula? ¿Qué tan precisa debe ser? ¿Qué tan exacta debe ser en manejar 1 o 2 grados Celsius, por ejemplo, y me puede afectar en mi proceso? ¿Qué tan exacta tiene que ser? ¿Qué es tan estable? Puede variar, ¿sí? Si hay cambios de presión o cambios de temperatura en el vapor, puede que estas válvulas también reaccionen de maneras diferentes y obviamente cuál es la aplicación y el costo, que obviamente es una parte importante que nosotros debemos poder seleccionar y diseñar. Cuando hablamos entonces ya de la operación, vamos a ver la operación bastante básica y pues la parte más básica podemos decir que es un balance de fuerzas. Si ustedes ven una válvula en su esencia, digamos, en su forma más simple para entender el concepto, pues hablamos de que el resorte que hace el balance de la fuerza, en este caso, lo que ustedes pueden ver acá, la parte superior, este resorte contrapone la presión que está ejerciendo el fluido de alta presión y en un balance de fuerzas ustedes van a tener la presión reducida. ¿Ok? Entonces aquí hay 2 componentes claves, es el resorte y el diafragma, el que está ejerciendo o el que está distribuyendo la fuerza a través de todo el sistema. Cuando ustedes tienen toda esta información, entonces se dan cuenta de que al tener un balance de fuerzas, pues estas válvulas van a tener siempre una variación en sus resortes. Y pues es muy común que las válvulas reductoras de presión vengan con un rango para reducir presión, y ese rango para reducir presión va a depender del resorte y también pues va a inculcar o va a necesitar el tipo de diafragma que nosotros tenemos, si vamos a manejar gases, si vamos a manejar aire, si vamos a manejar vapor, el tipo de diafragma que vamos a requerir. Y luego pues hablamos de las reductoras de presión y que pueden haber 2 tipos, las que son de acción directa y las que son de acción operadas por un piloto. Eso ustedes van a encontrar de forma muy común
en sus, va a ser muy común que ustedes estén recurriendo o estén usando este tipo de válvulas, las que son de acción directa y las que son de acción piloteada. ¿Cuál es la diferencia? Pues obviamente las de acción directa pues contienen todos sus componentes dentro de la regulación, dentro de la estructura de la válvula, y esta puede sensar internamente o requerir una línea sensor. Y las que son operadas por piloto, estas válvulas utilizan un piloto externo para regular y requieren señal sensora externa y generalmente son más precisas, tienen mayor capacidad y pues se utiliza para el manejo de flujos mucho más grandes. Entonces me dicen, bueno, ¿y cuándo ocupo una de acción directa y cuándo utilizo una de acción por piloto? Pues bueno, por lo general, las de acción directa, como ustedes pueden ver acá el diagrama, en este caso los que conocen nuestra válvula, la tipo O, que es la más común, digamos, para el manejo de vapor, el control de presión es sobre un lado del diafragma, directamente. Y una fuerza de balance es preestablecida por el resorte en el otro lado de la válvula, ¿sí? Y esta puede sensar, como les decía, internamente o requerir una línea sensora externa también. Son generalmente de bajo costo comparada con las piloteadas y generalmente son aplicables para cargas pequeñas. Por lo tanto, válvulas de media, de 3/4, de hasta 1 pulgada, pues es muy común utilizar válvulas de acción directa. Y tenemos diferentes configuraciones también de las válvulas de acción directa. ¿Ok? Acá, dentro de la configuración, acá podemos ver un diagrama mucho más externo de un corte como es nuestra válvula, la serie O, por ejemplo. Y vemos, como les decía, es un balance de fuerzas entre el resorte. A medida que nosotros vamos ajustando este perno, vamos comprimiendo al resorte y a la vez mueve todo este diafragma, y este diafragma a la vez me va a permitir la apertura de la válvula y pues voy a tener la presión reducida que yo pueda obtener. Entonces ustedes pueden ver, acá está la entrada, por de acá es la entrada y por acá es la salida de la válvula. Pues es un diagrama bastante simple, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Si es que hay variaciones aguas arriba de la válvula, esta también va a tener variaciones. Entonces, este tipo de válvulas, por lo general, se recomienda para aplicaciones relativamente sencillas, simples. Por ejemplo, lo que es lavanderías en los grandes hoteles, marmitas pequeñas, todo lo que es el bombeo mecánico a través de bombas de condensado mecánicas para reducir presión. Se utilizan este tipo de válvulas para lo que es calentamiento de oficinas, calefacción o calentamiento de aire. Generalmente se utiliza también estas válvulas pequeñas en lo que son laboratorios. Este tipo de válvulas son muy comunes y las más recomendadas, digamos, para este tipo de aplicaciones. Luego tenemos las válvulas que, si bien siguen siendo válvulas de acción directa, tienen un diseño balanceado que nos va a ayudar a manejar de mejor forma a líquidos. ¿Por qué? Porque los líquidos no son compresibles, no se pueden comprimir y por lo tanto necesita una configuración interna diferente. Esta es una aplicación típica de nuestra válvula serie B, ¿sí? Y la ventaja es que no son sensibles a los cambios a la presión de entrada y pueden ser mucho más precisas para el manejo de líquidos, sobre todo de aquellos que tienen una densidad similar al del agua y una temperatura similar al del agua, dependiendo los puntos de ebulliciones también. Pero este es otro ejemplo de válvulas de acción directa, que puede tener un sistema de balance, pero de forma que pueda trabajar mucho más estable en los sistemas de manejo de líquidos.
Luego tenemos este tipo de válvulas también, que son de tipo pistón, como ustedes pueden ver acá en el corte de esta válvula. En vez de tener el diafragma, que es la que hace la presión, aquí tenemos un pistón que se encarga de, acá ustedes pueden ver, este es el pistón que se encarga de hacer toda la fuerza de regulación. ¿Y qué ventajas tiene? Pues al tener este diseño innovador, la ventaja es que estas reductoras de presión pueden manejar aire y pueden manejar vapor sin ningún problema hasta presiones de 450 psi. Y pueden también ser usadas para el control preciso o un poco más exacto que las tipo serie O. ¿Okay? Entonces son aplicaciones que se pueden utilizar en diferentes procesos de la planta. Tenemos otra de las válvulas que ustedes pueden ver que es muy común, son las válvulas de contrapresión también. Entonces, lo que hace, ¿sí? A veces se confunde como válvulas de alivio, pero sí tiene su función. La función principal de estas válvulas es aliviar procesos y sobre todo se utiliza en sistemas líquidos. Esto, ojo, estamos hablando de las válvulas de acción directa para contrapresión. Luego tenemos las válvulas con piloto de contrapresión, que esas válvulas sí utilizan o se utilizan para vapor. En este caso, este tipo de válvulas se utilizan más bien para líquidos. Y lo que hace es, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una bomba de sistema con desplazamiento positivo. Lo que hace es esta válvula controla, mantiene la presión siempre a la salida del motor y de la bomba, y cuando ya no necesito, el excedente regresa y sale nuevamente por esta válvula de contrapresión que me alimenta nuevamente a la válvula a la bomba de alimentación. Entonces, este tipo de válvula lo que hace es elimina la presurización o la sobrepresurización del equipo después de la bomba. Acá tenemos otros ejemplos. Sí, generalmente para todo lo que es bombas, todo lo que es bombeo de alimentación, de agua de los procesos, se utiliza este tipo de válvulas de alivio y contrapresión. ¿Ok? Están siempre ayudándome a mantener al equipo a una presión determinada. En este caso, ustedes pueden ver este equipo, ¿sí? Esta válvula está dimensionada, está diseñada para enviar el exceso de sobrepresurización a la entrada de la bomba. Este ejemplo de acá tiene la opción de eliminar el exceso de un tanque que puede estar presurizado. ¿Ok? Entonces me dice, ¿y en qué se diferencia estas válvulas de alivio con las válvulas de seguridad? Las válvulas de alivio están diseñadas a tener o a mantenerme presurizado un determinado sistema. Entonces, esta válvula de acá es una válvula de alivio que puede estar seteada para una presión. Cualquier presión exterior, pues sale. Igual acá. En este caso, lo que hace esta válvula me está ayudando a mantener la presión recomendada de este recipiente. Si es que la presión aumenta, hace un alivio solamente del exceso de presión y luego se cierra nuevamente. Entonces, todas estas son válvulas de acción directa, todas las que acabamos de ver. ¿Y qué ventajas tiene? Pues son de reacción muy rápida, generalmente tienden a ser muy económicas, se dan cuenta que internamente tiene diferentes diafragmas, diferentes configuraciones, ya sea de pistón, ya sea balanceada, no balanceada, pero al final cumple el mismo o él tiene el mismo principio, digamos, que es el balance de fuerza. ¿Sí? Y este balance de fuerza también se utiliza, pero de una forma diferente, en las válvulas de acción directa para el control de temperatura, que son
unas válvulas muy comunes, a lo mejor ustedes, sobre todo en México, las válvulas estas de acción directa para control de temperatura las conocen como las válvulas Treris. Bueno, para los que no saben, Treris es una compañía hermana de Watson McDaniel, del mismo grupo, y pues nosotros somos los que fabricamos la válvula bajo el nombre Treris, con el Treris, o para también Watson McDaniel. Lo que estamos nosotros fabricando hoy en día son estas válvulas en acero inoxidable. ¿Ok? Juan, gracias por la aclaración. Mira, yo creo que aquí muchos de los que están conectados por mucho tiempo utilizaron la marca Treris, pero qué bueno que lo mencionas para que sepan que Watson McDaniel es el fabricante y que Watson McDaniel es el que sigue innovando en estas válvulas y ahora actualmente están haciendo la válvula, lo que es el cuerpo de la válvula en acero inoxidable. Esto con la intención de sustituir las válvulas que venían siendo en bronce. Casi es el mismo precio, pero ahora en acero inoxidable, ¿no? Que tienen un plus. Ahora nosotros aquí en México tenemos en stock de las dos válvulas, tanto en bronce como en acero inoxidable. Y yo creo que muchos que han probado ya la válvula en acero inoxidable, pues se quedan con esa, ¿no? Sí, Juan Pablo, muchísimas gracias por la aclaración. Sobre todo, lo que tú dices, la innovación siempre va de la mano. Nos estamos dando cuenta que las válvulas con cuerpo en acero inoxidable son mucho más efectivas, resisten más a la corrosión y pues tienden a ser mucho más livianas, inclusive en el tema ya de proceso y de fabricación. Entonces, estas válvulas siguen siendo eh, de acción directa. Quiere decir, siguen trabajando en un balance de fuerza, pero este balance de fuerza se da en la parte interna del actuador. Este es el actuador y pues estas válvulas vienen llenas de un líquido, el bulbo interno, viene llena de un líquido y este líquido cuando la temperatura aumenta, se vuelve gas y ese gas hace que pase a través del capilar y este gas capilar entre acá al cuerpo del controlador, que es un termostato que también se va a expandir o se va a contraer y por eso a estas se les conocen como las válvulas termostáticas, porque están en función de temperatura las que hace que abran o cierren. Entonces, lo que hace, obviamente, nuestros sistemas, nuestra fabricación de estos equipos son de muy avanzada, pues requiere, si bien es cierto, son válvulas relativamente antiguas en tecnología, requiere muchísima tecnología y nosotros hemos ido aumentando y mejorando esta tecnología a través de los años para que sean mucho más exactas y mucho más precisas y tengan mayor durabilidad. Solamente aquí les pongo la gráfica, las válvulas con el actuador pueden ser la W91, viene sin termómetro y la 94 viene con su termómetro incluido. Pero como les decía, ya internamente es lo que quería mostrarles, ¿sí? Entonces acá es donde está el capilar, en esta parte es donde entra este gas, eh, cuando se calienta y se vuelve gas, este gas hace obviamente que se dilate el velo del actuador, digamos, y este hace a su vez que abra y cierra este resorte. Entonces, fíjense, la tecnología es una tecnología, si bien es cierto, es antigua, pero nosotros hemos seguido desarrollando porque es una válvula muy útil, es una válvula que se puede aplicar en diferentes procesos. Hoy en día se tiende a automatizar todo. Nos hemos dado cuenta que quieren las empresas tener todo contable, quieren tener toda su información y pues se ha ido cambiando hacia las válvulas de control, que son aquellas que me permiten tener una información más detallada de todos los procesos, más detallada de todos los equipos y cómo se comporta la válvula, pero a la vez esto significa que yo necesito mayores componentes, necesito un actuador, necesito un posicionador, necesito una línea
ya sea eléctrica o una línea de suministro de aire, necesito el controlador, en sí necesito todo un lazo de control para poder hacer una operación que a lo mejor no sea tan necesaria tener todo ese control. Y pues ahí utilizamos estas válvulas de acción directa, y estas válvulas de acción directa lo pueden ver acá los ejemplos típicos. ¿Okay? Entonces, si es que por obvias razones se necesita transportar o calentar aceite, cuando tenemos aceite, tenemos a veces crudos pesados, tenemos grasas que transportar como materia prima y tienen que calentarse a través de un proceso, pues una válvula como estas de acción directa es una opción bastante simple, económica y muy eficiente de utilizar para el proceso de calentamiento. Acá tenemos otro ejemplo. Vemos que estamos calentando aire. También hay procesos de lo que son textilería, que a veces se necesita que el aire esté caliente, que necesitamos un cierto proceso de aire caliente. En ese sentido, nosotros tenemos procesos de calentamiento también. Entonces, estas válvulas nos pueden ayudar para calentar todo lo que es aire a través de vapor. Entonces, ustedes pueden ver acá tenemos un intercambiador de calor, y ese intercambiador de calor lo que hace es utilizar el vapor como fuente de transferencia térmica. Y lo que está sensando acá es el bulbo, es la temperatura del aire, y en función de esa temperatura del aire, esta válvula puede abrir o cerrar. Acá ustedes pueden ver también, nos puede servir mucho lo que son tanques de calentamiento, por ejemplo, de alimentación de agua de la caldera o cualquier de este tipo de equipos. Ustedes pueden utilizar este tipo de válvulas que son sencillas, que son económicas y que realmente no requieren de una precisión exacta, no necesitan una retroalimentación. Si ustedes saben que acá, por ejemplo, el agua de alimentación de la caldera necesita tener, no sé, entrar a 80, 90 grados centígrados, pues yo ya puedo utilizar este proceso para calentamiento. Pero también se puede usar para procesos de enfriamiento. Acá, por ejemplo, cuando tengo procesos donde existe nuevamente aceite o cualquier producto que está muy caliente y necesita ser enfriado, pues estas válvulas también tienen la característica de poder ser utilizadas para el enfriamiento. Entonces, acá se alimenta con agua fría, ¿sí? O agua helada, y este proceso hace que en este caso el aceite o el fluido caliente, ya salga a una menor temperatura para luego poder ser desalojado, poder regresar al proceso, qué sé yo, pero se puede utilizar. A este tipo de aplicaciones también podemos usar válvulas 2 vías como válvulas de 3 vías. Estas válvulas también tienen las condiciones para hacer válvulas de 3 vías en todo lo que son procesos. Y acá, por ejemplo, tenemos otra aplicación en lo que es el enfriamiento de los compresores de aire. Ahí existen grandes compresores industriales que necesitan utilizar procesos de enfriamiento. Y pues obviamente esta válvula también nos sirve para utilizar o para hacer el trabajo de un enfriamiento en estos compresores de aire, para que ustedes tengan una aplicación, digamos, donde se puede utilizar todas estas válvulas. Como les decía, ¿qué ventajas tiene? Pues que realmente hacen todo el trabajo. Pueden, como ustedes se dieron cuenta, pueden regular presión, tanto de líquidos como vapor, aire, pueden controlar temperatura, ¿sí? A través de estas válvulas, tanto para calentamiento como para enfriamiento. Y pues obviamente las ventajas es que son de rápida reacción, también no requieren de un lazo de control, pueden trabajar a la intemperie sin ningún problema, pueden trabajar fuera de la planta, porque a veces muchos de los tanques de almacenamiento de materia prima que necesitan ser calentados están afuera de la planta, no dentro de la planta, y pues a veces tener un lazo de control simplemente hace que sea mucho más complicado. Así que
ese tipo de válvulas son muy, muy recomendadas y muy usadas en este tipo de aplicaciones. Y luego continuamos, obviamente estamos con muy poquito tiempo. El tema de las reguladoras o reductoras de presión, pero tipo piloteadas. ¿Ok? Entonces aquí lo que tenemos es una válvula que puede utilizar diferentes pilotos para diferentes controles. El piloto montado externamente, si ustedes se fijan acá en el diagrama, lo que me está diciendo es que esta es mi válvula básica, digamos, la que hace el trabajo, pero el piloto es el que comanda. ¿Ok? Entonces yo puedo colocar un piloto de presión, un piloto tipo neumático, puedo colocar un piloto de temperatura, puedo colocar un piloto de contrapresión, puedo colocar un piloto solenoide o puedo usar un piloto de temperatura para altas presiones y altas temperaturas o un piloto para presiones diferenciales. Entonces, prácticamente el piloto montado externamente permite múltiples áreas de control de presión. Tiene una mayor precisión que las operadas directamente. Esa es la gran ventaja. Son más precisas, manejan más de forma más exacta, caudales muy grandes. Van a requerir de una línea sensora, o sea, estas se retroalimentan con un resultado externo, con la caída de presión, con la caída de temperatura. Tiene un rango amplio de capacidades, pueden ser configuradas para múltiples modos, como pueden ser regulación, presión y temperatura, o pueden trabajar como on-off. Esas son las grandes características que tiene nuestra válvula. Y una de las cosas importantes, el caso de las características de nuestra válvula reductora de presión, es que Watson McDaniel ha ido desarrollando a través de estos años siempre tener una mejor tecnología, siempre ofrecerles una mayor solución. Y por eso, pues ustedes pueden ver que estas válvulas simplemente vienen como parte básica, pero ustedes pueden ver acá donde está señalando, viene con una válvula de purga que me ayuda a autodepurar o autolimpiar en el sistema. Viene ya premontada con todos estos, con todas las líneas de los tubings, y pues viene en hierro dúctil, que es generalmente resistente hasta 300 PSI. Podemos trabajar, nuestras válvulas vienen en hierro dúctil o pueden venir en acero al carbono también, pero el principio es bastante básico. Sigue siendo un balance de fuerzas, pero ahora el que hace el balance de fuerzas es el piloto, ya no directamente la válvula. Entonces lo que hago acá, ustedes pueden mejorar la precisión y pueden evitar una caída de presión innecesaria. O sea, mantiene la presión 2 o P2, la presión de salida, independiente de una caída de presión en P1. ¿Cómo logró eso? Pues obviamente viene el flujo acá, balance de fuerzas a través del piloto. Entonces el piloto ahora es el que comanda o el que hace el trabajo, y este piloto pues obviamente alimenta a la válvula, digamos, que va a hacer el trabajo para dar un paso de la presión 2. Pero a la vez esta presión 2 se está retroalimentando a través de su línea sensora al piloto nuevamente para tener el balance de fuerzas, como ustedes pueden ver acá. Entonces, este es un punto clave, es la línea sensora. Estas válvulas piloteadas siempre van a requerir esta retroalimentación para hacer que las válvulas sean mucho más precisas, sean mucho más exactas. Y esto es exactamente lo que ustedes pueden ver acá cuando arranca el sistema, ¿sí? Cuando la válvula, ustedes instalan una válvula, sobre todo una válvula nuestra, ustedes van a ver que viene la presión de alta, se coloca acá y la válvula se mantiene cerrada. Quiere decir que ustedes acá van a tener presión cero. Una vez que hacen el ajuste, ¿sí?
acá hacen este pequeño ajuste, nuevamente por el balance de fuerzas, bajan la presión de este resorte, comprimen a este resorte, y al comprimir este resorte van a hacer que la pequeña válvula que está en la parte inferior, acá lo pueden ver, acá lo que hicimos es un agrandamiento, y lo que está pasando es que da el paso al vapor y luego alimenta nuevamente y me da la apertura de la válvula, y yo tengo la presión de salida. Y obviamente esta presión de salida, que es la presión reducida, se va a retroalimentar nuevamente con el piloto, y el piloto es el que hace el trabajo. Entonces, el que más sufre o el que más hace el trabajo siempre va a ser el piloto. En el 90% de las válvulas que están fallando o que tienen problemas, generalmente se da en el piloto, porque el piloto, como ustedes pueden darse cuenta, tiene el que hace que el mayor trabajo de la reducción de presión. Entonces, si yo tengo basura, tengo vapor de mala calidad, no tengo un filtro o tengo mucho condensado, directamente va a afectar al piloto. ¿Ok? Entonces, una de las ventajas de Watson McDaniel es que nosotros podemos desmontar el piloto fácilmente, podemos hacer el mantenimiento, podemos reemplazar el piloto de una forma, digamos, bastante rápida. En otras aplicaciones, lo que sucede es que, otros fabricantes, es que tienen que bajar toda la válvula para hacer el mantenimiento. En este caso, nosotros podemos hacer sin ningún problema con la válvula montada, siempre y cuando tengamos válvulas de corte, tanto a la entrada como a la salida de la válvula, podemos hacer el cambio de o el mantenimiento de este piloto en sitio sin tener que desmontar la válvula por completo. Es una de las ventajas también que tenemos. Y pues, como les decía, diferentes configuraciones, diferentes opciones que tenemos acá para diferentes procesos. Entonces me preguntan, ¿cuándo utilizo una válvula de acción piloteada y cuándo utilizo una válvula de acción directa? Pues va a depender mucho del flujo que yo vaya a mantener, como les digo, del flujo, y qué tan preciso también necesito que sea esta aplicación. Por ejemplo, acá tenemos una reductora de presión, ¿sí? Que a lo mejor una de acción directa puede hacer lo mismo, pero ¿qué ventajas tiene? Es que esta válvula, al tener una línea sensora, siempre me va a mantener constante la presión 2, la presión de salida. Una de acción directa no me da eso. Si hay una variación en la presión de entrada, va a darse una presión a la salida. Si hay una variación de flujo a la entrada, va a darse una variación de flujo a la salida. En cambio, estas válvulas piloteadas no pasa eso. Se hace que sean mucho más estables en su flujo, que sean mucho más precisas y pueden manejar caudales muy grandes. Por ejemplo, esta es una válvula que es para control de temperatura, pero con un piloto. La válvula sigue siendo una válvula básica, ¿sí? Pero el piloto cambió. Entonces acá yo estoy usando para calentar un un tanque de almacenamiento de agua, o puede ser líquido o cualquier otro fluido, pero en gran cantidad. Entonces, quizá una válvula de acción directa tipo W91 me quede muy pequeña y pues necesite una mayor capacidad, y pues una válvula piloteada puede hacer el trabajo sin ningún problema. Otras aplicaciones bastante comunes, pues acá vemos, es que como les decía, la reducción de presión me ayuda muchísimo para controlar la cantidad de energía que voy a consumir. Puedo tener que hacer que los intercambiadores de calor trabajen a presiones mucho más bajas para ser más eficientes en su transferencia de calor, tener mayor calor latente, pero también para poder consumir menos energía. Aquí ustedes ven una combinación de una válvula de presión, que el primer trabajo es reducir la presión. ¿Para qué? Para que el equipo intercambiador de calor no supere la presión establecida. Supongamos que el equipo está diseñado para trabajar hasta 50 PSI o hasta 45 PSI. Entonces, este piloto se encarga
de reducir la presión primaria del vapor, que no supere o no suba la presión que el equipo va o está diseñado a trabajar. Supongamos este equipo está diseñado a trabajar a 50 psi, pues obviamente acá la presión, la reductora de presión lo que hace es que la presión no suba de 50 psi. ¿Ok? Pero la reguladora de temperatura lo que me está dando o la que se encarga es de abrir o cerrar dependiendo la temperatura ya del fluido. Entonces el piloto lo que se está encargando es de abrir o cerrar de la válvula dependiendo la cantidad que yo requiere. Me dice, ¿necesito más de 50? Posiblemente no. Por eso este intercambiador de presión está trabajando a 50 psi o está diseñado a presiones máximas de 50 psi. Entonces, este piloto de temperatura va a estar regulando, va a estar manejando entre rangos de apertura de entre 40, 50, 60 psi, dependiendo la aplicación. Entonces, pueden ver que esa es una de las características también, digamos, fáciles, sencillas, donde yo no requiero ningún accesorio que me forme un lazo de control, como son una línea neumática, una línea eléctrica, un controlador. Generalmente son aplicaciones sencillas y muy, muy exactas y precisas. Acá tengo otra aplicación, lo que es una válvula, pero con un piloto neumático. ¿Qué es lo que hace este piloto neumático? Generalmente cuando yo tengo que reducir presión en puntos muy altos o de difícil acceso, yo quiero que este piloto se pueda controlar de forma más sencilla, donde yo pueda tener acceso a través de un controlador, y este controlador lo que va a hacer es que la válvula reduzca la presión dependiendo el rango que yo tenga en el piloto. Entonces, como les decía, nosotros en este tipo tenemos una gran cantidad de experiencia en lo que es todo lo que es aplicaciones para la reducción de presión. En nuestros modelos vamos hasta 6 pulgadas en hierro dúctil, también hacemos en hierro, en acero al carbono, como pueden ver acá, toda la configuración hasta 450 psi, pero como les decía, lo más importante, como estamos aquí hablando, es que ustedes tengan en cuenta lo que es la estación reductora de presión, no solamente la válvula, porque como habíamos empezado al inicio de este seminario, hablamos de las velocidades, las propiedades y hablamos de dimensionamiento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del dimensionamiento, pues debemos hablar de la estación reductora. Entonces, no hablamos solamente de una reductora de presión, sino hablamos de todo el concepto. Entonces, una reductora o una estación reductora de presión debe tener sus válvulas de corte, tanto a la entrada como a la salida, debe tener su filtro, debe ser calculado el diámetro. Fíjense cómo varía el diámetro a la entrada, la válvula, y a la salida. Cada equipo tiene también su pierna colectora de condensado o puede venir con un separador de humedad. Cualquiera de las dos es una muy buena alternativa, y pues estos equipos lo que hacen es ser mucho más estables. Ahora, esta es la parte básica que cuando ustedes van a seleccionar o van a dimensionar una estación reductora de presión, deben saber la presión de entrada, cuánto flujo van a mantener, la presión que van a reducir, y en función de eso van a determinar a la válvula reductora de presión, que vamos a ver ahora cómo se calcula. Solamente como pequeño parámetro, quería decirles que nuestros pilotos tienen una ventaja de ser reemplazados en otras marcas. En otros países hay otras marcas diferentes y nuestros pilotos pueden ser sustituidos en aplicaciones o en válvulas de otras marcas sin ningún problema. Luego tenemos también las válvulas de contrapresión piloteadas, pero estas válvulas de contrapresión piloteadas tienen generalmente un uso más importante para el manejo del vapor flash. Recuerdan, las personas que nos siguen en nuestros seminarios, dimos una presentación de vapor flash.
lo vamos a dar también en las siguientes capacitaciones. No sé exactamente qué fecha, pero vamos a hablar del vapor flash. Y cuando hablamos del vapor flash, debemos obligadamente hablar de una válvula contrapresión. Entonces, las válvulas de contrapresión, su trabajo fundamental, digamos, a diferencia, esta es una válvula de contrapresión. ¿Qué es lo que cambió? El piloto. En vez de ser una reducción normal, es una válvula que me mantiene la presión que yo necesito que esté el tanque flash acá, ¿sí? Entonces, si yo necesito que este tanque flash esté, digamos, a una determinada presión, la válvula de contrapresión se va a encargar de mantener esa presión dentro del tanque flash y cualquier exceso pues va a salir. Esta es una de las ventajas de la válvula de contrapresión, me ayuda a mantener la presión de un tanque flash. Ahora, yo puedo hacer diferentes aplicaciones. En este caso, tenemos nuevamente el tanque flash. Acá el tanque flash sube, ¿sí? Y aquí es mi línea de presión reducida, cuando yo quiero reutilizar el vapor flash. Entonces, este vapor flash se utiliza, se reutiliza, digamos, en procesos de baja presión, como es calentamiento de agua para baja presión. Y acá nuevamente tenemos una válvula contrapresión, que es la que se encarga de mantener la presión acá. Y esa presión, ese vapor flash, va a salir y va a regresar nuevamente a una línea de baja presión para alimentar algún proceso. Y si yo necesito más vapor, pues obviamente con una reductora de presión, yo puedo suministrar más cantidad de vapor para la aplicación que yo necesito. Entonces, sabemos que las válvulas de contrapresión son una excelente herramienta para ayudar a diseñar recuperadores de vapor flash. Acá pueden ver otro diagrama bastante simple. Ustedes pueden ver acá nuevamente cómo se utiliza el vapor flash. Acá tengo el condensado que va a salir de todas estas, de las trampas o todos los equipos que ya han consumido el vapor. Acá tengo este vapor flash. Esta válvula de contrapresión se va a encargar de mantener una presión constante de este vapor flash, y con este vapor flash yo puedo alimentar un intercambiador de agua, y este intercambiador de agua puede utilizar esta misma energía, que representa miles de dólares en ahorro de energía, en ahorro de combustible al año. Y pues nosotros tenemos todos los equipos. La parte residual se puede manejar con bombas de condensado, ¿sí? Que podemos ver acá. Fabricamos el tanque flash y obviamente pues todo lo que son las válvulas para este tipo de aplicaciones y procesos. Sí, como pueden ver, hay una gran información, una gran cantidad de productos que nosotros tenemos, fabricamos, y no solamente fabricamos, hacemos de ingeniería para que ustedes tengan una mejor solución y sobre todo puedan ser más eficientes con la parte de ahorro de energía y en el uso de vapor y retorno de condensados. Otras aplicaciones típicas en las válvulas de control es protección de equipos, que a lo mejor es algo bastante común que se utilicen. Por ejemplo, la caldera se está trabajando a una capacidad y de pronto toda la planta consume. Y en ese momento la presión de la caldera se cae porque está excediendo las libras hora que puede soportar la válvula, y se cae la presión, comienza a tener problemas de arrastre y diferentes situaciones. Entonces, una válvula de contrapresión en la parte de las válvulas me puede también ayudar mucho para suministrar siempre el vapor a una presión determinada en procesos críticos. Y en procesos no críticos posiblemente la presión caiga. Entonces, estos equipos son muy utilizados para el control, sobre todo cuando hay una gran demanda de libras hora de vapor y yo no quiero que se caiga la presión en partes críticas de la planta. Entonces, un enlace de estas válvulas
de contrapresión, una combinación de válvulas de contrapresión y reducción de presión son parte importantísima para mantener estable estos sistemas. Entonces, fíjense que hay muchísimas formas de tener sistemas estables y todo es a través de estas válvulas reductoras de presión, ya sean de contrapresión o reductoras de presión normal. Lo que me está haciendo es proporcionar gran ayuda en este tipo de procesos. Aquí hay otro ejemplo. También cuando yo quiero proteger que a la caldera y que no tengo procesos críticos, pero lo que me interesa es proteger a mi caldera, otra de las opciones es cuando la caldera está trabajando a máxima capacidad, se cae, se ahoga y comienza a generar arrastre. Entonces, una válvula de contrapresión en la línea principal, lo que muchas veces hace es proteger a estas válvulas, a la caldera, para que no se despresurice, no caiga la presión y va a proteger a la válvula para que trabaje en un régimen más estable. Ya yéndonos en el tema netamente de dimensionamiento, obviamente, como les decía, la información requerida para dimensionar una válvula, ya sea para presión o temperatura, siempre va a estar basada en el flujo, presión de entrada, presión de salida, y pues bueno, luego la ecuación o el famoso CV. Este famoso CV es el que siempre me va a ayudar a dimensionar el diámetro de la tubería, el diámetro de la válvula y pues obviamente en función del diámetro de la válvula determinar cuál es la mejor alternativa ya en lo que es materiales, lo que son conexiones y diferentes procesos. Pero definamos qué es el CV. Pues el CV, por sus siglas en inglés, el Valve Coefficient, de ahí viene el valor CV, es el número utilizado para indicar la capacidad de la válvula. Básicamente eso. Un CV lo que me está diciendo es cuántos galones por minuto de agua pasa con una caída de presión. ¿Sí? Entonces, lo que me está diciendo, en este caso, si yo tengo una válvula con CV de 1, me va a permitir 1 galón por minuto de agua con una caída de presión de 1 PSI. Y hay diferentes formas de esta definición básica y hay diferentes variaciones de esta fórmula, pero lo que nosotros debemos diferenciar es entre el CV que requiere mi sistema y el CV que tiene el fabricante. O sea, por la forma geométrica de la válvula, por el diseño de la válvula, cada fabricante tiene sus válvulas con su propio C sub V. Su propio CV va a depender de la geometría y de las características del fabricante. Pero el CV de mi proceso es el CV que yo requiero, que voy a calcular. Y pues obviamente se utiliza este tipo de fórmulas. Como ven, no es nada complicado. Lo que ustedes necesitan muchas de las veces es utilizar nada más que una división y multiplicación en este tipo de ecuaciones. Hablamos de flujo subcrítico cuando la caída de presión no es mayor a 10. ¿Sí? Y flujo crítico cuando la presión de salida es menor o igual que a la mitad de la presión de entrada. También se puede utilizar cualquiera de estas dos formas. Entonces, cuando yo voy a dimensionar, cuando quiero calcular una reductora de presión, debo siempre partir de estos valores, el CV. Y el CV, pues siempre voy a necesitar de cuántas libras hora voy a necesitar. Bueno, y me dice, yo no sé cuántas libras va a necesitar mi equipo. Pues en función de eso, voy a las tablas y calculo cuántas libras hora voy a necesitar a diferentes presiones. Lo que hicimos al inicio. ¿Está bien? ¿Cuántos galones por minuto voy a calentar? Y en función de eso yo determino, si ustedes recuerdan al principio, les puse ese ejemplo de que yo quería calentar 5 galones por minuto, pero a presión de 215 y otra presión de 30 psi. Y vimos cómo va consumiendo. Y eso es como ustedes deberían calcular y dimensionar una reductora de presión, dependiendo de cuál es el proceso que van a requerir. Y pues obviamente en función de estas fórmulas. Ahora, lo que me está diciendo en conclusión, obviamente, es que no debemos dimensionar las válvulas de control ni válvulas reductoras de presión
en función del diámetro de las tuberías. Eso es un problema muy grande, ¿sí? El tamaño de las válvulas generalmente va a ser más pequeño que el diámetro de las tuberías cuando hablamos en vapor. Una de las razones es que el vapor se puede comprimir, es compresible, por lo tanto, se puede utilizar válvulas más pequeñas para manejar flujos relativamente grandes. La velocidad ideal del vapor a la salida de la válvula debe ser 4.000 y 6.000 pies por minuto y la relación entre caída de presiones debe ser de 10 a 1. No más de 10 a 1 porque genera altas velocidades, puede generar golpes de ariete y puede generar problemas de flujo si es que a la salida no está bien dimensionado el diámetro de la tubería. Evitar el sobredimensionamiento, porque el sobredimensionamiento, aparte de ser una válvula más cara, posiblemente una válvula sobredimensionada se desgaste de forma más rápida, ya que siempre va a estar trabajando en su punto mínimo de apertura y pues eso hace que se desgaste o que simplemente no sea tan estable como se requiere. Entonces, evitemos sobredimensionar y se evita pues teniendo todos estos conocimientos. Recordar nuevamente que las altas velocidades se crean debido a la caída de presión. Por lo tanto, las tuberías después de la reductora de presión típicamente son mucho más grandes. Ojo, ¿sí? Entonces, cuando la presión y la velocidad tienen una relación inversa, ¿sí? Y el volumen de vapor cambia con los cambios de presión también, ¿sí? Entonces, al aumentar ¿sí? La presión, cuando tengo la presión alta, ¿sí? La velocidad disminuye y viceversa. Entonces, debemos tener eso como consideraciones para poder hacer nuestra selección. Ya cuando hablamos del sistema completo, debemos tener siempre estas diferentes elementos. Si ustedes se fijan, ya esto es una configuración de una estación reductora. Entonces ya no hablamos de la típica válvula sola. En este caso, no sé, Juan Pablo, si tú quieres darnos ¿cuánto tiempo te demoras tú en entregar una estación reductora o bajo qué parámetros tú puedes entregar en México? No sé si mis otros distribuidores están conectados y puedan tener también sus análisis, pero generalmente estos equipos se pueden entregar completamente armados. No sé, Juan Pablo, si das tu opinión. Claro, Juan. Pues mira, todo depende del trabajo que se vaya a realizar. Nosotros realizamos estaciones reductoras ya preensambladas o ensambladas, desde el separador de humedad, tubería, válvulas de corte, manómetros, válvulas de seguridad, etcétera. Depende por el tamaño de la válvula y de la tubería, son las maniobras, pero por lo general, en menos de 2 semanas tenemos armado una estación completa, lista para conectar, ¿no? Realmente los tiempos son muy cortos, los equipos están en stock siempre, y bueno, pues depende también de la cantidad de estaciones. Hemos entregado de 8 o de 10 estaciones, kits de trampeo, pero más o menos el tiempo de entrega aquí en México son de 2 semanas. Perfecto. ¿No? Gracias, Juan Pablo. Entonces, lo que nosotros queremos también ofrecer como una solución es a veces entregar ya toda la estación, porque cuando entregamos toda la estación, como ustedes pueden ver en la gráfica, le estamos ofreciendo ya una solución completa, no solamente de la reductora de presión, sino de todo el sistema que ustedes pueden tener, como Juan Pablo mencionaba, el separador de humedad con su respectiva trampa, la válvula bypass de globo, válvulas de seguridad, válvulas de corte, tanto a la entrada como a la salida, dimensionamiento correcto de los diámetros de la tubería de entrada, de la tubería de salida, cada estación con sus trampas, tanto a la entrada como a la salida, pues eso me va a permitir que tenga un vapor de muy buena calidad, utilizar de forma más eficiente la transferencia de calor y pues obviamente tener una vida útil larga de estos equipos. También muchas veces en el catálogo se utiliza los factores perdón, de capacidades. Aquí nos pueden ver estas tablas. No solamente nosotros, pero cualquier fabricante va a entregar tablas similares de las capacidades, pero siempre nos está dando el CB.
Entonces, el factor CV que está en la parte superior, lo que nos está indicando siempre es que vamos a tener una capacidad basada en el CV. Siempre verifiquemos el CV de las válvulas y en función del CV nosotros podemos utilizar. Ahora, toda esta capacitación ha sido de forma fundamental para indicarles a ustedes los diferentes procesos, los fundamentos, la parte básica, la parte teórica de todo esto, pero ya Watson McDaniel tiene la herramienta para desarrollar y hacer el cálculo que sea mucho más rápido. Muchas de las veces utilizar o simplemente decirles utilicen nuestro programa, utilicen nuestro sizing program, no va a ser de mayor ayuda si es que ustedes no saben los fundamentos que viene detrás de ese sizing program. Entonces, este sizing program lo que nos está haciendo es ayudar a través de todos estos procesos y vamos a compartir un segundo y no a la entrada. Queremos mostrarles el sizing program. Julio me pregunta por qué la reducción a la entrada de las válvulas es excéntrica y a la salida es concéntrica. Generalmente a la excéntrica es porque queremos evitar que se acumule válvulas de que se acumule condensado o que se forme bolsillos de condensado en la válvula. Entonces, nosotros queremos que pase lo más rápido posible y generalmente puede ser, a la salida puede ser concéntrica o puede ser excéntrica sin ningún problema, pero hacer concéntrica pues ayuda a que sea un flujo mucho más estable de forma laminar. Acá entonces lo que queremos ver es tenemos el programa, nosotros podemos calcular todo este programa lo tenemos de forma interna y tenemos un programa también de forma externa. Este es interno cuando ya son estaciones de reducción mucho más complejas, donde necesitamos hacer el análisis de ruido, poco análisis de vibraciones y todo eso. Y en base a eso, pues a veces recomendarles que si necesitamos un eliminador de ruido, un plato reductor o un mofle reductor que me ayuda a reducir el nivel de ruido entre 5 y 10 decibeles. Entonces está todo en función de estos sizing programs. Y estos sizing programs también me ayudan para determinar si es que a veces requiero, como les decía, si tengo presiones muy altas y tengo que reducir a presiones muy bajas, acá ustedes pueden tener este tipo de consideraciones a través de estaciones múltiples, que son estaciones en serie, cuando son presiones muy altas a presiones muy bajas. Reducir la presión de alta a muy baja no es recomendable porque las velocidades suben mucho. Cuando ustedes tienen otras aplicaciones, se puede también utilizar válvulas en paralelo cuando hay consumos diferentes, cuando hay picos altos y cuando hay picos bajos de consumo, se puede utilizar también sistemas en paralelo para verificar o para controlar la demanda dependiendo de la aplicación que ustedes necesiten. Entonces, si ustedes se van a nuestra página web, en nuestra página web, por favor, les voy a pedir que nos visiten y se van a bajar nuestro sizing program. Es el sizing program básico para que ustedes puedan tener la información de todo lo que hicimos en la parte de hoy, la parte teórica de las reductoras de presión. Entonces, lo que yo quería que ustedes vean es esta reductora de presión, que es lo que vimos hoy. Hacemos clic acá. Este es el programa básico, que es libre, es gratuito. Solamente se tienen que bajar para usarlo, no requiere, no tiene costo. Si necesitan ya dimensionar o hacer un cálculo de análisis de ruidos o de vibraciones, pues eso ya lo tenemos de forma interna. Tienen que consultar a sus distribuidores en cada uno de los países y pues ellos te ayudarán a calcular. Pero si necesitan un cálculo rápido, pues este programa viene ya preestablecido y me puede ayudar directamente. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad?
Sí, señor. Gracias. Sí, sí, así es. Listo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, supongamos que el equipo va a consumir 2.000 libras hora. Sí, tengo una presión de entrada de 100 PSI y requiero que se reduzca a 40 PSI. ¿Ok? Entonces, este programa lo que me está dando son tres opciones. Me dice, perdón, dos opciones. Calcular es cuando yo manualmente voy a utilizar basado en lo que yo tengo existente. Supongamos que yo tengo una válvula de 2 pulgadas, tengo una tubería de 2 pulgadas y una salida de 2 pulgadas. ¿Sí ven? Entonces pongo calcular. Ok, entonces me dice, bajo estas condiciones que usted tiene 2.000 libras hora, quiere reducir presión de 100 PSI a 40 PSI utilizando válvulas de una válvula de 2 pulgadas con una tubería de entrada de 2 pulgadas y una tubería de salida de 2 pulgadas, igual que es muy común que pase en nuestras aplicaciones, en nuestros países. Nos dan todos los resultados y nos dicen, mire, la salida, ¿sí? La salida de la válvula tiene una velocidad muy alta, no es recomendada. Y me dice, peligro, alta velocidad. Entonces, la velocidad es un problema porque genera ruido, genera vibración y eso pues acorta la vida útil de mi sistema, pero me está diciendo también que la tubería está muy pequeña a la salida y eso es un problema, ¿ok? Pero también me está diciendo que el CV, fíjense, el CV es de 37 de la válvula y yo requiero un CV, mi sistema bajo esas condiciones solamente de 11. Entonces, posiblemente una válvula de 2 pulgadas esté sobredimensionada. No requiero eso. Entonces, cuando yo tengo esa duda, yo pongo autocalcular. Entonces, cuando pongo autocalcular, generalmente me da todos los procesos. El programa Watson McDaniel ya me arroja toda la información, ¿sí? Entonces me dice que la válvula recomendada debería ser de 1/4, ¿sí? Porque fíjense, tiene un CV de 15 y yo requiero necesito un CV de 11. Entonces, una válvula de 1/4 y entre una válvula de 1/4 y de 2 pulgadas, estamos hablando de una diferencia de precios de más o menos, no sé, Juan Pablo, unos 500, 600 dólares más o menos. No estoy muy claro en los precios, pero más o menos esa es la diferencia. Entonces, pero no solamente eso. ¿Cuál es la diferencia entre una de 1/4 y 2 pulgadas? Más o menos 600 dólares, me parece, más o menos, ¿verdad? Más o menos, sí. Eh, y acá también les decía, me dice el diámetro, está bien, el diámetro de entrada está 2 pulgadas, pero la salida debería ser de 2,5 para estar dentro de los parámetros normales. $450. ¿Sí? Más o menos eso. Entonces, fíjense que no solamente al colocar una válvula de 2 pulgadas están pagando más por la válvula, pero están generando problemas porque hicieron en la parte interna, perdón, la parte de salida, al colocar una válvula de 2 pulgadas también genera problemas de ruido. Entonces, colocaron una válvula sobredimensionada y encima colocaron una tubería sobredimensionada. Eso quiere decir que van a tener problemas en su dimensionamiento. Entonces, este programa básico les puede ayudar muchísimo con toda la información porque les da las capacidades de la válvula, qué nivel de ruido va a estar produciendo, número de match, la caída de presión que tiene, cuál es la temperatura que vamos a tener, las velocidades, que es importantísimo, y también podemos ver acá las diferentes características que me da si yo quiero una válvula conexión NPT, BSPT, qué opciones necesito, si quiero para diferencial de presión low pressure o low differential pressure también me da. Si quiero diferentes configuraciones y también me da el número de parte. Entonces, el número de parte de la válvula de Watson-McDaniel. Y ustedes pueden generar todo lo que ingresaron y poner en PDF. Todo esto se queda en PDF y ustedes pueden tener toda la información de su
cálculo para ordenar la válvula dependiendo lo que ustedes seleccionaron. Entonces, si ustedes ven, es algo muy simple, pero detrás de este sizing program viene toda la parte teórica que vimos el día de hoy. Así que, como siempre, muchísimas gracias por su atención. Con esto, pues, damos terminada la capacitación. Por favor, sigan en nuestras redes sociales. En link me pueden encontrar a Watson McDaniel. Por favor, síganos porque ponemos muchas noticias cada semana, cada 15 días, sobre aplicaciones exitosas. Si ustedes tienen aplicaciones exitosas con nuestros productos, por favor, compártanos para colocarlos en nuestras páginas, en Instagram. También se pueden bajar esta información. Si necesitan ya mayor detalles de cualquiera de esta información, por favor, consulte a cada uno de nuestros distribuidores en sus países. Gracias por la atención. Tener un grupo de más de 90 personas siempre es agradable. Yo sé que a veces el horario es un poco complicado porque es justo en horas laborables, pero lamentablemente es el horario que más se acomoda para toda la región. Recuerden que esta capacitación está abierta a toda Latinoamérica, entonces siempre vamos a tener a este horario para que ustedes puedan agendar, si pueden acompañarnos. Como pueden ver, son capacitaciones muy educativas que pueden utilizar no solamente el conocimiento, no solamente en nuestros productos, pero en todos los productos que ustedes están utilizando, independiente cuál sea el fabricante. Ok, me preguntan en relación a los precios, ¿cómo se consideran con la relación y competencia entre Spence y Spirax Arco? Pues la verdad es que nuestro producto es hecho 100% acá en Estados Unidos. Por lo tanto, obviamente decimos que la calidad va en función del costo y el costo de la calidad, pero nosotros podemos decirles que nuestros precios son muchísimo más competitivos que Spence o que Sarco. No sé si tú, Juan Pablo, quieres acotar ahí en algo, pero... Sí, no, claro, Juan. Mira, realmente, bueno, Sarco es una marca cara, los costos son altos. Nosotros, la experiencia que hemos tenido aquí en México es que los precios de Watson McDaniel son muy competitivos, la calidad es igual o superior, y bueno, sobre todo el servicio es lo que le da un plus a la marca. Entonces, realmente contra esas marcas es muy competitivo, ¿no? Spence tiene algunos productos que son productos de bajo costo, pero también, como dices, la calidad realmente contra Spence es muy superior a Watson McDaniel, ¿no? Sí. No sé qué otra cosa podemos acotar. Pues yo estoy, pues, siempre muy contento de tener a ustedes y pues cuando ustedes necesiten de nuestra asesoría, de nuestro acompañamiento para cualquier proyecto que tengan, pues por favor déjenos saber. Estamos a sus órdenes. Si no hay mayores preguntas, pues con esto doy terminado la capacitación de hoy y estamos en contacto. Que tengan un muy buen día. Hasta luego. Buen día a todos. Gracias, Juan. Gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima capacitación. Gracias, buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.